Bienvenidos a una pausa en el camino. Cada día de esta semana vamos a hacer una pausa importante en el camino. Desde luego, esta pausa es un estudio dedicado a la palabra de nuestro Dios, pero siempre buscando una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza. Tenemos nuestro ministerio Bienestar TV en El Paso, Texas. Y estamos predicando a todo el mundo el mensaje final de amonestación. Pero antes de empezar, vamos a pedir para esta pausa la dirección divina. Oremos. Gracias, Padre, porque en estos días tan atareados nos permites hacer una pausa en el camino para meditar en tu palabra. Guíanos a través de esta pausa y bendice a cada persona que vea esta pausa y a su familia. Y prepáranos para los momentos finales. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien. Hemos estado estudiando la palabra y durante esta serie vamos a estudiar al profeta Isaías. Jugar a ser Dios serán las pausas de esta semana. Y vamos a iniciar con condenación sobre las naciones. Estaremos estudiando Isaías 13 y Isaías 14. Y antes que nada, permítanme decirles que el nombre de Isaías en hebreo es muy interesante. Yechaya, lleva el ya de Yahweh, de Yahshua, y significa que precisamente el libro de Isaías habla de la salvación. Es el que habla más de las profecías del Mesías. Así que es muy, muy interesante. Y tenemos nosotros que aprender en esta pausa. Meditemos cómo la palabra condena a todas las naciones. Y a través del profeta Isaías nos menciona cuál era el reinado. Quien reinaba en ese tiempo era Asiria. Asiria era el que estaba gobernando y desde luego estaba Babilonia, pero no tenía mucho poder todavía. Y el pueblo de Israel estaba sometido. Y desde luego ya estaba en la etapa de los judíos, de Judá. Y habían los reyes muy importantes. Pero Isaías estaba hablando en el capítulo 13 de esa condenación para todas las naciones que estaban cercas, ¿verdad? Y no comienzan con Babilonia, porque todavía no era Babilonia el mero fuerte, pero sí estaba en Asiria Tiglat-Pilser III, y él era el que estaba dominando y más adelante tomó el reino de Babilonia, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que leer la palabra para entenderla. Y Dios tiene el control de las naciones. Dios tiene el control del pueblo. Y cuando hacemos esta pausa, tenemos que saber que todavía Dios tiene el control. Vamos a leer un párrafo de la pluma inspirada en Profetas y Reyes, página 366. Dice así: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento
y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y la proeza de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos, intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. ¿Saben? A través de toda la historia humana, los hombres poderosos han querido jugar a ser como Dios, a ser los todopoderosos. Desde que entró el pecado, se levantaron como Caín, como Nimrod, muchos otros que querían ser como dioses. Y las naciones paganas que no eran del pueblo de Dios también querían ser como dioses, jugar a ser Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar que no debemos de caer en ese error. Al hacer esta pausa, tenemos que saber que Dios tiene el control. A pesar de que haya gente muy poderosa en nuestro mundo, no debiéramos pensar en ser un Dios, sino en obedecer a Dios. Y por más que los hombres tengan poder, ambiciones o caprichos, nunca van a poder suplir a nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos indica todo eso? Su palabra, la Biblia que nos orienta. Y a través del profeta Isaías llegamos a entender cómo Dios actuó para las naciones, para Siria, para Babilonia. Dios tenía un plan y el plan se fue cumpliendo al pie de la letra. Así que nunca esperemos ver que los gobernantes toman el control. Siempre hay un Dios detrás de ellos. Ahorita estamos viviendo también una situación interesante en nuestro mundo. Estamos viendo cómo los Estados Unidos de Norteamérica, China, Rusia, Israel, el papado, todos están tratando de tener el control, pero no. La palabra dice que todas las naciones ya han sido condenadas. Dios tiene un control total y absoluto. Y nosotros tenemos que ponernos en sintonía con nuestro Dios para que realmente podamos vivir tranquilos en estos momentos finales de la historia del mundo, cuando ya se está manifestando que va a haber problemas. Estamos ya viviendo los momentos finales del Apocalipsis, donde Dios descorrió el velo para que los que estudiamos la palabra podamos entender el momento que estamos viviendo. Y no importa quién sea el rey o el poderoso, Dios siempre va a tener un control total y absoluto. Así que, pues hoy hemos visto cómo hay una condenación. Para el día de mañana vamos a ver la última gran ciudad de Babilonia. Vamos a ver que sigue el control de nuestro Dios. Pero vamos a orar, agradecer a Dios porque Él tiene el control. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias porque tú tienes el control de todo. Ahora ayúdanos a nosotros para tener el control de nuestra vida y poder hacer siempre tu voluntad y estar de acuerdo con ella. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua el Mesías. Amén, amén y amén.